Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a semejanza de Dios, haciendo su voluntad en nuestras almas. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, bienaventurados los que podemos decir confiadamente, con convencimiento y seguridad: el Señor es mi ayudador. No temeré mis angustias. Jehová está conmigo. Cuando Dios está con nosotros, cuando ponemos su palabra por vida. Escúchalo bien y entiéndelo. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 1 del 17 al 27. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste se considera a sí mismo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La religión pura delante de Él, delante de Dios el Padre, es guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Escucha con atención, porque prácticamente lo que nos está diciendo hoy el Señor es el todo de cada uno de nosotros. Se trata precisamente de lo que Dios nos habla a través de la boca del apóstol Santiago. Dice: en honra a Dios, toda buena dádiva, quiere decir toda buena generosidad, y todo don perfecto, toda facultad o cualidad en lo que es bueno, en lo que nos da calidad, en obras en nuestras vidas, desciende del Padre de las luces, o sea, viene de Dios, que es luz y que nos ilumina en todo lo que está escondido en nuestros corazones. ¿Y escondido por qué? Porque son obras malas que tratamos de guardar y no darlas a conocer al mundo. En el cual, no hay mudanza ni sombra de variación.
La misma Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así debe de ser el que crea en Dios. No tiene por qué mudar de conducta ni variar en ella. La conducta que nos da el Señor, esa es la precisa para vivir nuestras vidas. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mira, nosotros hemos nacido de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por la palabra, que verdad quiere decir que se mantiene siempre. Si nosotros somos nacidos, hemos tenido un nacimiento por la palabra, es para que por ese nacimiento en obra de la palabra vivamos siempre, que esa es la verdad de Dios. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, todo hombre sea pronto para oír, escúchalo bien, colócale diligencia a escuchar a Dios, tardo para hablar, no hables a la loca, medita y reflexiona siempre en las palabras que van a salir de tu boca. Acuérdate que no debemos de ofender a nadie. Debe ser tardo para airarse. Debemos de tener dominio propio en la gracia del Señor para controlar nuestras debilidades. Dice, porque la ira del hombre, ¿qué es ira? Ira es tomar venganza de las ofensas que nos hacen. O sea, obrar justicia propia. Eso hace la ira. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escúchalo bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, renunciando a todo lo que sea deshonra e inmoral, renunciando a la abundancia de malicia, o sea, todo lo que es perverso, corrupto, porque eso es lo que da la ira. La ira da obras inmorales y también obras perversas. Cuando no pensamos, no reflexionamos, sino que de una sola reaccionamos. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, recibamos con obediencia, eso quiere decir ser manso, la palabra implantada, la palabra mandada, ordenada por Dios, la que recibimos cada día por lo que está escrito en el Evangelio, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, tal y cual está escrita, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las personas que son oidores y no hacen lo que Dios ha mandado, pues se están engañando a ellos mismos, siguiendo en la mentira. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este se considera a sí mismo. O sea, se considera bueno a sí mismo, no tiene nada que cambiar. Tremendo error. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, mira que si cada vez que nosotros obedezcamos a Dios por su palabra, esa misma palabra nos va librando, nos redime de lo malo que hay en nosotros y del mal que está contra nosotros. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella con constancia, no siendo oidor olvidadizo, no siendo de aquellos que no prestan atención a lo que Dios les está hablando, sino hacedores de la obra por toda ley, este será bienaventurado en lo que hace, porque todo lo que haga por justicia le va a ir bien. La religión que es verdadera, por la que se levanta un culto racional, venerando a Dios, es la que enseña las normas morales para la conducta. Nunca olvides que Dios es sinónimo de justicia. Por eso dice la religión pura, o sea, la religión moral, justa, recta, delante de Dios el Padre, es guardarse sin mancha del mundo. Es guardarse sin contaminación del mundo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, irreprensible,
y no refrena su lengua de la mentira, engaña a su corazón. Él mismo se está induciendo a una falsa apariencia, porque no va a querer la verdad que está en él, que es la mentira o el pecado o lo incorrecto. Dice, la religión del tal es vana, no le sirve a Dios ni le va a servir a él para salvación el día que el Señor lo llame a juicio. Tremendo, mira. Así que mucha atención a lo que Dios nos habla. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 17, 2 y 9. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mira, aquí para terminar el mensaje de hoy, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice su palabra, por tanto, no seamos insensatos. ¿Qué es ser insensatos? Pues ser necios, ser tercos. Mira cuántos años llevamos escuchando la palabra del Señor y aún estamos cayendo en el pecado, aún estamos cayendo en la mentira. Por eso dice el Señor, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, nosotros como oyentes de Dios debemos de saber realmente cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos nosotros? Y dice, y andad en amor. Mira, porque la voluntad de Dios es el amor. Esa es la esencia de Él, amor. Luego en Él tenemos que aprender a amar. Debemos de conocer y entender cómo es que Dios ha amado su creación, al mundo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo renunció a su vida, escúchalo bien, para ponernos en manos de Dios. Así nosotros debemos de renunciar a los problemas que hay en nuestra casa, a los problemas con nuestro prójimo, porque obrando bien los ponemos en las manos de Dios. Mira, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hay mejor ofrenda para Dios que obremos en amor. No hay mejor sacrificio para Dios que soportemos las ofensas de los demás. Esa ofrenda, ese sacrificio, eso es en olor delicioso a Dios. Dice, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. Mira, seamos seguidores de Cristo. Dice la palabra que Dios, Jesucristo era el Hijo amado para Dios. Él lo complacía y lo agradaba en su corazón. Dice, porque el fruto del Espíritu, o sea, las obras del Espíritu que está en nosotros y que es el que obra el querer como el hacer, es en toda bondad, es en amabilidad, es en obra de bien, es siendo buenos, practicando la justicia y la verdad, sin mentiras en nuestras palabras. Acuérdate que la mentira es la cuota inicial al quebrantamiento de los mandamientos de Dios. En cada mandamiento que se quebranta de Dios, ahí ya hay una mentira. Allí ya hay una autojustificación. Allí ya hay engaño. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Y por ella en muchas bendiciones, en entendimiento, en inteligencia y en sabiduría espiritual. Amén, amén y amén.